de alguien que evidentemente conoce tu trayectoria y me quedo un poco con lo que reflexionaba Carolina en las acciones que están tomando, cómo se llega a los barrios, cómo llevar el Estado a los barrios, que seguramente es parte también de lo que significa sentirse excluido, sentirse vulnerable. Vos hiciste un trabajo muy profundo, incluso desde el punto de vista académico, en todo lo que es la actividad de los punteros, el clientelismo político. Y la pregunta que te hacen acá es si podés comentar un poco desde ese punto de vista qué significa ese tipo de actividad en relación a la lucha esta contra la pobreza y la presencia del Estado. Sí, primero tal vez... ¿Tengo sonido ahí? Sí. Tal vez lo primero sea decir que hay ahí también como una serie de mitos, ¿no? Que no siempre son ciertos. La ministra lo decía recién y es cierto. Estas transferencias masivas de ingresos, el grueso no es clientelar, ¿no? Suele haber un mito que toda transferencia de ingresos es clientelar. Yo debo conocer unos 200 punteros. No conozco uno solo que su negocio sea manejar la asignación universal por hijo. Totalmente. Las jubilaciones. Acá debe haber madres de ustedes, padres de ustedes que se jubilaron por la moratoria también, que no aportaron y se jubilaron. Es decir, no está condicionado esas grandes transferencias de ingresos en la actitud política, en el comportamiento político del que lo recibe. Distinto si entramos en planes más de trabajo como las cooperativas, el Argentina Trabaja, o en planes provinciales y municipales. Entonces, lo primero es decir que del grueso que estábamos hablando acá, en realidad, que son los programas, planes, si quieren llamarlos, más grandes, que significan más en términos del PBI, no son clientelares. Ni la asignación universal por hijo, ni la moratoria. Hay después una serie de recursos provinciales, municipales, nacionales, también de los ministerios, que sí son clientelares y en los cuales juega un rol el puntero. Y a veces a mí me preguntan, bueno, ¿cómo eliminamos al puntero? Bueno, si no vamos a poner nada más, no lo elimines. Porque aún con esa cuota de arbitrariedad, con esa cuota de clientelismo, es el que hace que llegue el remedio para el asma del chiquito asmático en una villa. Entonces, si lo vas a sacar, primero decime qué vas a poner. Me voy a agarrar un poco con la ministra, si me das permiso. Vos decías recién el Estado en tu barrio, me parece bárbaro. Pero es un poco el Estado pasó por tu barrio, ¿no? Porque es un container, está 2 semanas, que está bien, te solucionan cosas, después ¿no? nos vamos quedando, bueno, después hay todo un proceso de justamente... Lo que quiero decir, a lo que voy, el Estado en tu barrio muchas veces es el puntero ese que vive ahí, que está las 24 horas ahí, que te soluciona problemas como este, el del remedio del asma, el ataúd cuando se muere tu abuelo. Entonces, cuando planteamos cómo lo eliminamos, tengamos en cuenta 2 cosas. Uno, el grueso de la política social que más significa en términos de PBI, no es clientelar, no pasa por ahí. Y lo que sí pasa por ahí, el puntero le da capilaridad para que llegue. Si sacamos eso, explíquenme cómo vamos a llegar, ¿no es cierto? Y eso me parece que a veces no se tiene en cuenta. No estoy haciendo acá con esto la apología del puntero, no son San Cayetano. Pero hace que las cosas lleguen a quienes las necesitan. Y nuestro Estado no tiene capacidades para suplirlo. Perdón, ¿puedo opinar una cosa? No, pero no, es más, ni siquiera voy a hablar del Estado. Yo creo que hay que distinguir términos y por eso me parece que es tan importante cuando hablamos de términos pensar en qué hay atrás de cada cosa. El puntero no es lo mismo que el referente comunitario, que el referente social, digo, me parece que también eso necesitamos distinguirlo. No toda mujer que está al frente de un comedor es puntera, ni cerca, al contrario. Muchas mujeres al frente del comedor son las que le dan vida, espíritu, fuerza, esperanza a muchísimas familias, digo, porque son esas mismas familias que hoy, aún en la pobreza, son las que nos dicen, igual creo, tengo esperanza, sé que voy a salir. Entonces, me parece que a veces usamos términos y los explayamos por demás, te diría, porque el puntero es la persona que de manera egoísta trata de sacar una ventaja de algún plan que le permita sacar una ventaja puntual. Después,
las villas, los asentamientos, las comunidades están llenas de referentes y de personas que hacen este tipo de cosas que decía Rodrigo, que consiguen el tema por el asma, que piden, que consiguen la comida, que son los que incluso en muchos casos se interrelacionan con nosotros como Estado, que no necesariamente son punteros. Digo, y hago hincapié en esto porque me parece importante empezar a separar las cosas y a llamar a cada uno por su nombre. Digo, es parte de esto de decir la verdad y de empezar a trabajar de esta manera. Le quiero poner un número a lo de Carolina. Yo soy bastante cuantitativa y me pidieron un contexto internacional. O sea, cuando hablamos de planes, de cooperativas, de subsidios, en ningún país de Latinoamérica esta cosa está por encima de, digamos, el país que más tiene es 2% del PBI. Si lo comparamos a ese monto con los escandalosos subsidios a la energía de los últimos 10 años, es el vuelto. Entonces, miremos los números globales antes de decir es clientelismo, esto, lo otro. O sea, la asignación universal por hijo, las jubilaciones de la moratoria son una cosa que yo tengo mi opinión personal sobre si sirven o no sirven, pero es un piso de igualdad social y uno lo tiene que justificar por una razón de equidad. O sea, no hay ninguna razón para que el chico de un empleado formal, que por ahí es portero, tenga asignaciones familiares y el chico de un empleado informal no tenga nada. Entonces, los números creo que también tienen que reflejar eso. Para ponerlo en números, déjame colarme ahí. Hice el cálculo ayer para poner las cosas en perspectiva, ¿no? Porque está todo esto, bueno, no, como cobra la asignación universal por hijo no quiere trabajar. Y saqué algunas equivalencias. El bolso Louis Vuitton son 3 años de asignación universal por hijo. Para que tengamos, son 880 pesos por mes. Entonces, a veces decir, no, esa persona no quiere trabajar porque tiene el plan. A mí a veces me cuesta creer que una persona esté empujando un carro y cartoneando por 880 pesos y que no quiera un trabajo de 15.000 pesos para mantener los 880 pesos, ¿no? Y para que no sea una cuestión de género, una corbata Hermès son 3 asignaciones universales por hijo. Y para no quedarme afuera, la camisa de cura son 2 asignaciones universales. Eso no lo sé. Empiezo a